un repaso y una pequeña profundización acerca de algunas cosas, ¿ya? A ver, vamos a iniciar entonces. Vamos esto aquí y aquí. A ver, alguien me dice por ahí, ¿se ve, se nota, se observa la pantalla que comparto? A ver, ¿qué me dice? Sí, muy bien. Sí se ve, muy bien, correcto. La página es 225. ¿Ya? Página 225 de tu libro. Listo, vamos a ver el tema, es entonces realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Realidad lingüística del Perú, ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tema? Es que usted conozca la diversidad lingüística de nuestro Perú, además que valore dicha diversidad como un elemento de conocimiento y comunicación entre los peruanos. ¿Ya? Ahora, tú sabes que esta diversidad lingüística del Perú es una característica que enriquece nuestra cultura. Muy pocos países tienen esta cualidad de ser multilingüistas. ¿Ya? A ver, vamos a empezar entonces. Ese es el objetivo, que usted conozca y valore esta diversidad. ¿Ya? Ahora, empezamos diciendo que nuestro país es un país multilingüe y pluricultural. ¿Por qué es multilingüe? Porque dentro de su territorio conviven múltiples lenguas, muchas lenguas, ¿ya? Esto es una causa del pluriculturalismo, es decir, hay muchas culturas, cada una de las culturas tiene su propia lengua y entonces en consecuencia se produce este multilingüismo, ¿de acuerdo? Le decía, es muy importante, es una característica muy importante en nuestro país este multilingüismo. ¿Por qué? Porque nos permite conocer diversas miradas de la realidad. Tú sabes que nosotros observamos la realidad, tenemos el punto de vista de nuestra realidad según el lenguaje que usemos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vemos la realidad desde el punto de vista del castellano, otros lo verán desde el punto de vista quechua, y así sucesivamente. ¿Ya? Y por supuesto, cada mirada de la realidad es distinta, ¿de acuerdo? Es por eso que nuestro país tiene la cualidad de este multilingüismo y de poder conciliar múltiples conocimientos, múltiples realidades. ¿Ya? Es por eso también que cuando una lengua fallece, una lengua se extingue, se pierde una parte del conocimiento o una parte de la forma de ver el mundo. ¿Ya? Muy bien, pasemos entonces. Ya sabemos que nuestro Perú es multilingüe y pluricultural. A ver, conocimientos básicos, nociones básicas. Primero, realidad lingüística del Perú. ¿Qué es un idioma? Es la lengua oficial de una nación. ¿Ya? En el caso del Perú, según la Constitución, son lenguas oficiales, son idiomas, perdón. En nuestro país, el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas amazónicas. Recuerda que eso es en un sentido de inclusión. Nuestra constitución ya prepondera la inclusión. Es por eso que considera como idiomas oficiales al castellano, al quechua, aymara y todas las lenguas amazónicas. ¿Ya? A ver, seguimos. ¿Qué es una familia lingüística? Es un conjunto de lenguas que tienen un origen en común. ¿Ya? Por lo general, ese origen en común es una lengua madre. Por ejemplo, en el caso de la familia lingüística romance, es el conjunto que engloba al el castellano, al italiano, al francés, portugués, etcétera. Todas esas lenguas ya nacieron del latín vulgar, tuvieron el mismo origen. ¿Ya? Se engloban entonces en la familia lingüística romance. Ya sabemos entonces que es una familia lingüística. Ahora, dato importante, en nuestro país, en la actualidad, existen 19 familias lingüísticas, ¿ya? Escucha bien, 19 familias lingüísticas, ¿de acuerdo? Son muchas familias entonces. A ver, seguimos. Acerca de la realidad lingüística del Perú. Tienes este cuadrito. Ya sabes que es un idioma, ya sabes que es una familia lingüística, ya sabes que en nuestro país conviven 19 familias lingüísticas. Por un lado tienes las familias lingüísticas en la primera columna, ¿ya? Tú lo tienes que observar en tu cuadrito, en ese cuadro que te mencioné, ¿ya? En este cuadro, donde está aquí. Este cuadro, ¿ya? ¿Lo ves? ¿Lo observas ahí? ¿Lo puedes ver? Este cuadrito en tu libro, ¿verdad? Por un lado tienes entonces la columna de las familias lingüísticas, por otro lado tienes una columna con las lenguas que aglutinan estas familias lingüísticas y en una tercera columna los lugares donde se usan estas lenguas.
¿ya? ¿Dónde se utilizan, dónde se usan estas lenguas? A ver, por ejemplo, ay, perdón. Por ejemplo, a ver, un momentito. Ay. Por ejemplo, tenemos la familia Aragua, que engloba la familia, la lengua culina, que se habla en Ucayali. Así en el Arawak, la familia Arawak, engloba a los Ashaninka, al Caquinte, al Chamicuro, al Iñapari, al Machiguenga, dice aquí, el Ñanti, el Nomatsigenga, Resígaro, Yanesha, Yin, etc. Por ejemplo, a ver, las lenguas más importantes en esta familia Arawak es el Ashaninka, es la lengua más extendida, es la lengua amazónica más extendida en nuestro territorio. ¿Ya? A ver, seguimos entonces. Decíamos, el Ashaninka. Luego la otra lengua importante en este grupo es el Machiguenga. ¿Ya? El Machiguenga que se habla o se usa en el Cusco, en Madre de Dios, en Ayacucho y en Lima. Luego tenemos el Nomatsigenga, se habla en Junín. El Resígaro en Loreto. El Chamicuro en Loreto también. Son las lenguas más importantes de esta familia lingüística. En el caso de la familia Aru, ¿ya? Engloba tres lenguas. El Aymara, que se habla en Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Lima, el cauqui, ¿ya? Y el jacaru, que se habla en las serranías de Lima. Una observación aquí en cuanto al jacaru. Es una lengua en extinción. En la zona o en el pueblo de Tupe, en las serranías de la ciudad de Lima, se dice que hay menos de 100 hablantes y la mayoría de ellos son ancianos. Es decir, si es que esa lengua no pasa a otra generación, es muy probable que se pierda, se extinga. ¿Ya? Ese es el caso del jacaru. Luego tenemos de la familia Bora, la lengua Bora, se habla en Loreto, tenemos el Cahuapana con la lengua Chayagüita y el Jebero. ¿No? También tenemos el Candoshi, el Candoshi Zapara se habla en Loreto, luego tenemos el Arambut también como lengua en Madre de Dios y Cusco, el Huitoto Caína en Loreto, luego tengo el Jíbaro, tengo el Achuar Chihuar en Loreto, el Aguajún y el, no se ve aquí, el Guampis, ya que se habla en Amazonas y en Loreto. Luego, por otro lado, tengo la familia Pano. En la familia Pano tengo lenguas como el Amahuaca, el Capanagua, el Isconagua, el Coshibo Catataibo, el Cochinagua, el Matzés, el Charanagua, el Shipibo Conibo, el Yaminagua y el Yora. ¿Ya? Mira, a ver, muchas de estas lenguas tienen la contracción Nagua, 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 ¿no? Eso ya te dice algo para poder memorizar. A ver, las lenguas importantes aquí tenemos el Amahuaca, que se habla en Ucayali, Madre de Dios. Luego tenemos el Capanagua, que se habla en Loreto. Uno de los más importantes es el Coshibo Catataibo, que se habla en Ucayali y en Huánuco. El Cachinagua se usa en Ucayali. El Shipibo Conibo se habla o se usa en Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Huánuco y y Lima. ¿Ya? Luego tenemos la familia Pebayagua, como lengua tiene el yagua nada más, se habla en Loreto. Luego tengo la familia quechua, que engloba solamente al quechua. ¿Ya? Todos, escucha bien, el quechua se habla, se usa en todos los departamentos del Perú, a excepción de Tacna. En Tacna no se ha encontrado hablantes autóctonos de la lengua quechua. ¿Ya? Luego tenemos el Chimaco con su lengua urarina en Loreto, el Tacana, el Ticuna, el Tucano, Orejón y Secoya en Loreto, el Tupi Guaraní, que engloba al Cocamilla y el Omagua, ¿ya? Se habla en Loreto, Cayal. Y por último tengo el Záparo, que incluye al Arabela, el Quitu y el Taushir. Se hablan en Loreto también. La mayoría de las lenguas se usan en Loreto, lenguas amazónicas. ¿Ya? Muy bien. Dicho ello entonces, vamos a cerrar esto. A ver, a ver. Listo. Volvemos a nuestro cuadrito. ¿Ya? A ver. Volvemos a nuestro cuadrito. Vamos a compartir. Algunas curiosidades sobre la lengua quechua. ¿Ya? A ver, nos quedamos aquí entonces. Nos quedamos aquí. A ver, dice, a ver un momentito. Eh, no solamente diferentes formas de hablar, sino son lenguas diferentes. Por ejemplo, la diferencia entre el chino y el inglés es la misma diferencia que hay entre el castellano y el aymara.
o el castellano y el aguaruna. ¿Ya? Son lenguas diferentes, ¿de acuerdo? Son signos lingüísticos totalmente diferentes. ¿Ya? A ver, seguimos entonces. Le mencionaba, vamos a agrandar. A ver, tenemos igual la columna de las familias lingüísticas, por otro lado las lenguas que engloba cada una de las familias, y así sucesivamente, y los lugares donde se utilicen este cuadro. ¿Ya? A ver, seguimos. A ver, un momentito. Todavía, yo te indico después, ¿ya? A ver, continuamos. Algunas curiosidades acerca de algunas familias lingüísticas. Las lenguas amerindias. ¿Qué son las lenguas amerindias? Son todas las lenguas que se originaron en el continente americano. ¿Ya? De ahí proviene su nombre, amerindias. Son todas las lenguas que se originaron en el territorio americano, en el continente americano. ¿Ya? Dice, muchas de ellas a causa de la diglosia se han ido extinguiendo. ¿Qué es la diglosia? Es el no hablar, el no uso de esa lengua, por diversos factores. ¿Ya? Muchas de ellas son sociales. Luego dice, se dividen en lenguas andinas y lenguas selváticas. En el caso del Perú, se dividen en lenguas andinas y lenguas selváticas. Muy bien, esas son las lenguas amerindias. Ahora, de las lenguas amerindias tenemos las lenguas andinas, en el caso del Perú. ¿Ya? Primero, la familia quechua es la lengua amerindia más hablada en el Perú y Latinoamérica. Más hablada en Perú y Latinoamérica. ¿Ya? Aproximadamente un promedio de 5 millones de hablantes. ¿Ya? 5 millones de hablantes. Después de la lengua quechua, en número de hablantes está el guaraní. Y en tercer lugar recién está el aymara. Por último, el náhuatl que se habla en Centroamérica. ¿Ya? Luego tenemos otra característica, es una lengua ágrafa, no posee alfabeto, por ello su comunicación es vía oral. En el caso de la lengua quechua, ¿ya? Si bien es cierto en la actualidad se le ha dado una gramática y un alfabeto, pero se le ha dado desde el punto de vista del castellano. Por sí sola no tiene un alfabeto, no tiene una gramática, sino que se ha adaptado el alfabeto latino para poder entenderla y estudiarla. ¿Ya? A ver, luego dice, presenta acento fijo. Todas las palabras, escucha bien, todas las palabras en quechua, ¿ya? Son graves, tienen acento fijo, no varía su acento. Otra característica es que posee solamente tres vocales, la A, la I y la U. El quechua solamente posee tres vocales nada más, no es como el caso del castellano que tenemos cinco vocales. ¿Ya? A ver, otra característica del quechua es una lengua aglutinante. ¿Qué quiere decir eso? En que en dos palabritas, ya puede incluir dentro de ellas puede incluir las preposiciones, los artículos, etcétera. Por ejemplo, digo, Maitatas riscan. Lo que quiero decir es, ¿a dónde estás yendo? Mira, ve, en dos palabritas dije toda esta frase, incluyendo preposiciones y los verbos. ¿Ya? Muy bien, entonces, esa es la característica aglutinante. Luego me dice que la lengua quechua se habla en casi todo el Perú. A ver, aquí hay que hacer una actualización. ¿Ya? Se habla en casi todo el Perú, a excepción de Tacna nada más. ¿Ya? A excepción de Tacna. En La Libertad, en Tumbes, en Perú, sí se han encontrado hablantes quechuas. Luego dice, además del Perú, también se habla en los territorios de Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina. Está muy difundido en América la lengua quechua. Ahora, hay variantes de la lengua quechua. Mira, tenemos el quechua huayhuash, que se habla en Lima, en Junín, en Pasco, en Ancash, en Huánuco y en el centro. ¿Ya? A ver, aquí está la zona sombreada en el mapa, tienes la zona sombreada donde se usa el quechua y qué tipo de nombre toma. El quechua huayhuash en la zona centro y parte del norte. El quechua guampuy se habla en la zona norte, sur y selva. ¿Ya? El quechua guampuy. El más importante, el más conocido es el quechua que se habla en la región del departamento de Ayacucho, ¿ya? Del quechua sureño. A ver, otra característica del quechua. Sobre su origen tenemos tres teorías sobre el origen de la lengua quechua. La primera teoría corresponde a Cerrón Palomí. Él le argumenta motivos políticos, diciendo que el quechua surgió en Pachacamac por ser el centro político de los incas, mientras que Alfredo Torero
argumenta motivos económicos. Dice, el quechua surgió en Chincha a causa de ser el lugar donde existía mayor actividad económica. ¿Ya? Esa es una de las teorías. Otra teoría, y por último, viene la de Ruchavi, y argumenta motivos cronológicos de antigüedad. El quechua surgió en Caral por ser la primera civilización en América. ¿Verdad? Tenemos entonces tres teorías acerca del origen del quechua. La de Cerrón Palomino, de Alfredo Torero y de Ruchavi. A ver, pasemos entonces ahora a ver sobre las lenguas andinas. ¿Ya? La siguiente familia, además del quechua, tenemos es la familia Aru. La familia Aru aglutina tres lenguas. El Aymara, que se habla en Puno, Moquegua, Tacna, Chile y Bolivia. El Cauqui, que se habla en esta zona, en las serranías de Lima, ¿ya? Sobre todo en la provincia de Yauyos. ¿De acuerdo? Es en esta zona donde se usa el Cauqui. También es en esta zona donde se habla todavía en la actualidad el Jacar. ¿Ya? Se habla sobre todo en el pueblo de Tupe, en Yauyos. ¿Ya? Es una lengua en extinción, como te había comentado, tiene menos de 100 hablantes y la mayoría de ellos son ancianos. Muy bien, ahora vamos a ver algunas lenguas ya extintas. Tenemos, por ejemplo, el cholón, que se hablaba en la zona norte, el moche, el tayana, el culé, el sechura, el olmos y el puquina son lenguas ya extintas. Se hablaban en la zona norte del Perú, se usaban en la zona norte, ¿ya? Son lenguas entonces extintas, ya no tienen hablantes. Luego tenemos lenguas no amerindias. Dentro de las lenguas no amerindias no solamente tenemos el castellano, ¿ya? Tenemos el inglés, tenemos el japonés, tenemos el italiano, portugués, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? A ver, dentro del castellano peruano tenemos diversos dialectos. Tenemos el castellano andino y el castellano ribereño. El castellano andino se usa en o comprende el castellano andino propiamente dicho, es decir, de la región andina, el castellano altiplánico, que se usa en la región de Puno, y el castellano del litoral o Andes occidentales, el que se usa en las serranías de los departamentos de la costa. Por ejemplo, en el caso de Lima, de Ica, etcétera, etcétera. ¿Sí? En las serranías de los departamentos costeños se usa el castellano del litoral o Andes occidentales. Luego tenemos el castellano ribereño, ¿ya? Que comprende al castellano del litoral norteño y central, también al castellano amazónico. Al castellano del litoral norteño y central se refiere a la ribera del Pacífico, ¿ya? De la zona costera, por ejemplo, en la zona costera del departamento de Lima, zona costera del departamento de la Libertad, de Trujillo, etc. ¿Ya? Entonces, en el caso de castellano amazónico, su nombre lo dice, donde se usa es en el área o la región de la Amazonía. Entonces, tenemos variedades de uso del castellano peruano. A ver, vamos a ver si tenemos hasta ahí. Hasta ahí entonces tenemos acerca de la realidad lingüística del Perú, pero antes de empezar con las actividades, necesito que observes esto de aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, observa esto de aquí. A ver, un momentito. Observa esto de aquí. ¿Dónde está? A ver. Aquí. Aquí está. Ya. Abre tu libro en la página 226. En la página 226. ¿Listo? Página 226. En el ejercicio número 3 tienes algunas particularidades del castellano en la actualidad. Dice, a ver, escribe un ejemplo según el rasgo característico del castellano peruano. ¿Listo? Primero, confusión entre las vocales E, I y también la O y la U. ¿Has escuchado, por ejemplo, cuando un poblador, un hablante andino, quiere decir señor? Ellos no dicen señor, ¿verdad? Ellos ¿qué dicen? Dicen señor. Confunden la E con la I y la O con la U. ¿Ya? A eso se refiere. Deberías poner los ejemplos al costado, te estoy dictando. A ver, siguiente dice. Vamos a poner más grande, ¿ya? Para que se vea. Ya, ahora sí. Decíamos entonces. Eso es en cuanto al ejemplo de la confusión de la E con la I y la O con la U.
Luego tenemos la elisión, es decir, la eliminación de la D en posición intervocálica entre dos vocales y a final de la palabra. Por ejemplo, has escuchado, ¿no? Carlos apagado, dice, ¿no? No, dicen, por lo general, Carlos apagado, dice, ¿no? ¿Sí? O dice pasado mañana, no, pasado mañana, dicen, ¿verdad? Se deja de mencionar la D, ¿ya? Muy bien, esos son entonces ejemplos de este uso. De este. Ah, ¿por qué hablan así? Porque es su dialecto, es su forma de hablar, es un dialecto más del castellano, ¿no? Es un dialecto más del castellano. Luego tenemos la caída de la R. Eso pasa en algunas zonas donde la R la cambian por la L, sobre todo aquellos que escuchan reggaetón, ¿no? ¿Han escuchado esto? El castellano que se usa en, por ejemplo, en el Centroamérica, no usan la R, usan en lugar de eso, dicen la L, dicen, ¿no? Lo que ustedes han escuchado muchas canciones de esas. Luego dice, la presencia del ceseo y el yeísmo. ¿En qué consiste el ceseo? Eh, Nosotros en el castellano peruano no pronunciamos el fonema Z, ¿sí? Por ejemplo, no decimos zorro, decimos zorro. A ese cambio le llamamos ceseo, ¿ya? A ese cambio le llamamos ceseo, pronunciar la S por la Z. Luego tenemos el caso del yeísmo. También, nosotros no decimos llama, decimos llama, ¿ya? Entonces, cambiamos el fonema L por el fonema Y. A ese cambio le llamamos yeísmo. Otro dice, uso de diminutivos y aumentativos. ¿Has escuchado, por ejemplo, un hablante altondino? Dice, ¿no? Papito, mamita, chiquitito, usa mucho el diminutivo, ¿no? Es un ejemplo entonces de diminutivos. De aumentativos, en algunos lugares dice un zapazo, dice, ¿no? Un zapatón, dice, un sopón, dice. Bueno, son formas de... Actualmente un total de 18 familias lingüísticas. Los que quieren participar tienes el chat. Muy bien, ya va uno ya. Muy bien, es falso. Falso de toda falsedad. Correcto, entonces falso. Muy bien, José. Número 19, perdón, B, letra B. Letra B. No existen quechua hablantes nativos en Tacna. ¿Ya? Verdadero, muy bien, eso es verdadero. En Tacna es la única localidad donde no existen quechua hablantes nativos. C. Dialectos de algunas lenguas amazónicas del Perú que se hablan en Brasil y Ecuador. Dialectos de algunas lenguas amazónicas. Eso es verdadero. ¿Ya? Es verdadero. ¿De acuerdo? Letra C entonces, dialectos de algunas lenguas amazónicas del Perú y se hablan en Brasil y Ecuador, es correcto. Letra D, actualmente la familia Aru, usted que está copiando su cuadrito, actualmente la familia Aru está formada por el Aymara, el Cauqui y el Jacaru. Correcto, Cosete, verdadero, muy bien. A ver, letra E. En el Perú solo existen variedades quechuas en la región andina. ¿Será verdad? En el Perú solo existen variedades quechuas en la región andina. Eso es falso. También hay en la Amazonía. ¿Ya? También existen en la Amazonía. Falso entonces, de toda falsedad, la letra E. Letra F. Las lenguas amerindias de la costa Mochica, Olmo, Sechura, Tayana, Culí, están extintas. Eso es verdadero. ¿Ya? Te mostré en el cuadrito, ¿no? Verdadero, muy bien. A ver, siguiente dice. Antes de la conquista no se respetaba el uso de las lenguas locales. A ver, usted que estudió historia del Perú, el incanato. ¿Se respetaban las lenguas locales cuando el Inca conquistaba un pueblo? Dice, antes de la conquista no se respetaba el uso de las lenguas locales. Es falso, muy bien, José, te parece que he estudiado lo mismo que Morales. He estudiado muy bien historia entonces. El Inca sí respetaba las lenguas locales, ¿no? Letra H. El castellano es considerado el único idioma oficial del Perú. ¿Qué pusieron en la letra H? Falso también. Falso, muy bien. Recuerda que tenemos el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas, ¿no? Letra I. La mayor complejidad lingüística se encuentra en la zona amazónica. ¿Eso es verdad? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Letra I. La mayor complejidad lingüística se encuentra en la zona amazónica. Verdadero, muy bien, es correcto. ¿Sí? Ahí está bien, Eddie. Es verdadero. La relación entre el castellano y las lenguas nativas es asimétrica por factores extralingüísticos. Por factores extralingüísticos. ¿Eso es verdadero o es falso? A ver, ¿quién me dice?
La relación entre el castellano, ¿ya?, y las lenguas nativas es asimétrica por factores extralingüísticos. Sí, eso es verdadero, es asimétrica. La ventaja la tiene el castellano por factores sociales o socioeconómicos y políticos, ¿ya? A ver, siguiente. Tenemos en la letra J, ya está. Número 2, relacionamos entonces. 2 dice, 2, relacione correctamente. Número 2, ¿ya? Letra dice, familia lingüística con mayor distribución geográfica en el Perú. A ver, ¿a cuál se refiere? La familia lingüística con mayor distribución geográfica en el Perú. ¿Se refiere a qué familia? A la quechua, correcto. Muy bien, Morales. A la quechua, ¿ya? Familia quechua. Van relacionando, colocando la letra dentro del paréntesis. A con quechua entonces. Letra B. Lengua no amerindia con mayor prestigio en el Perú. No amerindia con mayor prestigio en el Perú. Recuerden, lengua no amerindia, ¿ya? Y la lengua no amerindia es el castellano, correcto, Evi. Es el castellano. Entonces, B, castellano. C, lengua amerindia más hablada en la región amazónica. Lengua amerindia más hablada en la región amazónica. Es más, hay una comunidad aquí en Cantagallo, creo, ¿no? ¿Sí? Hay una comunidad de eso. Los Ashaninka, correcto, Evi. Ashaninka, ¿ya? El Ashaninka. Sigo entonces. Letra D. Familia andina que incluye a las lenguas aymara y cauqui. A ver, usted que está mirando su cuadrito, la familia Aru, muy bien, Kiara. Familia Aru, ¿ya? Sigo, letra E. Lengua más importante de América del Sur, luego del quechua y el guaraní. Aquel que estaba en tercer lugar, que tenía 1,5 millones de hablantes. El aymara, muy bien, correcto, joder. A ver, siguiente. El aymara. Letra G. No, estoy en... Ah, ya, la F. Lengua andina que se habla en Yauyos, provincia de Lima. A ver, Yauyos, provincia de Lima. ¿Cómo se llama esa lengua? Se habla en Yauyos, en la zona de Yauyos, el Cauqui, correcto, joder. El Cauqui, entonces, José, está bien. A ver, siguiente entonces. Variedad del quechua con más expansión y mayor porcentaje de hablantes, letra G. Variedad del quechua con más expansión y mayor porcentaje de hablantes, el quechua sureño, ¿ya? El quechua sureño, aquel que se suele enseñar en las universidades e institutos. Siguiente dice, H, letra H, lenguas amerindias de la zona amazónica. Lenguas amerindias de la zona amazónica. Ahí está sencillo. A ver, ¿quién lo vio? Huambiza, correcto fue. El Huambiza, Guaruna y Shipibo. Huambiza, Guaruna y Shipibo. Luego dice, letra I, países donde se habla la variedad del quechua. A ver, ¿quién me dice? Países donde se habla la variedad del quechua. Muy bien, ahí está Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil. Muy bien, Kiara. A ver, siguiente. Familia lingüística que engloba las lenguas castellano, francés, a ver, el que sobra, romance, muy bien, romance entonces. A ver, nos habíamos quedado desarrollando el punto 3, ¿ya? El punto 3. A ver, vamos a repetir entonces. Dice A, confusión entre las vocales. Me pide un ejemplo. Por ejemplo, cuando un hablante andino pronuncia en lugar de señor, dice señor, ¿ya? Ya tenemos un ejemplo. La B, elición de la D en posición intervocálica y final de palabra. Cuando dice asado, oye, estoy asado, no, ellos no dicen, ¿verdad? Lo que dicen, oye, estoy asado, dicen, ¿no? Muy bien, dejan de pronunciar la D, ¿ya? Muy bien, tienes otro ejemplo entonces. Siguiente, Verónica. Caída de la R. Lo que pasa es que en algunos lugares, en lugar de pronunciar la R, ¿ya? Dicen R nada más. Por ejemplo, dicen perro. En algunos lugares no dicen perro, sobre todo en la comunidad afroamericana. Ellos no pronuncian perro, dicen pero, ¿no? O dicen la cigarra, no dicen cigarra, dicen cigara, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de la caída de la R, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos en la D, la presencia del ceseo y el yeísmo. Por ejemplo, cuando dices, eh, no pronuncias zorro, pronunciamos zorro nada más con S, ¿ya? Con el fonema S. O en el caso del yeísmo, no pronunciamos llama, decimos llama, ¿ya? Eso es otro ejemplo de yeísmo, ¿ya? A ver, letra E, uso de diminutivos y aumentativos, dice, ¿no? Como la paisana Jacinta. Paisana Jacinta dice, papito, mamita, dice, ¿no? Muy bien, cosita.
Está bien, José. También dicen eso. A ver, letra F. Uso del artículo delante de pronombres, perdón, delante de nombres propios. Has escuchado sobre todo en la zona de la selva, ¿no? Cuando dicen el Juan, la Rosa, o de pronto dicen el Francisco. Entonces, esos son ejemplos de uso del artículo delante de nombres propios. Uso de redundante de, de los posesivos. Muy bien. Uso redundante de los posesivos, dice. Su tío de mi amiga, dice, ¿no? Correcto. Su tío de mi amiga suelen pronunciar. A ver, luego tenemos alteraciones del orden sintáctico. También en la zona de la selva suelen usar de la fiesta su, perdón, de la selva su fiesta, dice, ¿no? A ver, no ha venido por ahí no está en su salón. De la selva su fiesta. La letra I dice combinación de adverbios de lugar con preposiciones. Dice, ¿no? En allá estoy, dice. ¿Has escuchado de pronto algunos hablantes que usan de esa forma el castellano? En allá me fui, dice, ¿no? O en allá llegué. Muy bien, entonces tienes ahí los ejemplos de cada uno de ellos. Pasemos rápidamente a las preguntas. ¿Ya? Número 4 sería, ¿no? A ver, número 4. El número 4 dice, a ver, uno más. Número 4. Número 4 dice, las señales la alternativa conceptualmente correcta, lo que es correcto. A. Las lenguas andinas carecen de gramática. B. Las lenguas amerindias tienen dialectos. ¿Ya? C. El castellano es el único idioma en el Perú. Todos los idiomas peruanos son ágrafos. A ver, ¿qué marcaron ahí? La B. Y otro marcaron la C. A ver, la C dice, el castellano es el único idioma en el Perú. No, te pide el verdadero, el correcto. Recuerda que no solamente el castellano es idioma, sino también el quechua, el aymara y otros más. ¿Ya? Ahora, la de todos los idiomas peruanos son ágrafos. No, en el caso del castellano, tiene escritura. ¿Sí? Ahí está bien, Evi. A ver, siguiente. Luego dice, la A y la B, aquí está. La A dice, las lenguas andinas carecen de gramática. Si bien es cierto, en el caso del quechua se le ha creado una gramática, pero desde el punto de vista del castellano. Por sí solo no tiene un alfabeto. Se ha adaptado el alfabeto latino para poder estudiar su gramática. ¿Ya? La B dice, las lenguas amerindias tienen dialectos. Las lenguas amerindias tienen dialectos. Sí, las lenguas amerindias sí tienen dialectos. ¿Ya? Entonces, la correcta sería la letra B. ¿Perdón? B. Besito entonces, número 4, número 5. Lea el siguiente enunciado. Mi abuelo, oriundo de Cajamarca, sin darse cuenta ayer, se sentó en una silla que tenía una de las patas deterioradas. Deterioradas. Y me dijo, apúrate hija, que me caigo. Busca algo para tangar esta silla. A ver, en la expresión usada por el abuelo, el término tangar indica un uso figurativo, connotativo, imperativo o dialectal. Tangar es sujetar fuertemente, ¿ya? En el castellano que usan en esa zona, ¿verdad? Tangar es de origen quechua. Correcto, es la letra A, dialectal, es un dialecto. Muy bien, Carolina. A ver, número 6. Elija la alternativa que mejor interprete el hecho sociolingüístico que ocurre cuando algunos hablantes del castellano en Perú emiten frases como llama al churre y vino una su ahijada. A ver, algunos hablantes emplean un castellano subestándar. Los dos casos son ejemplos de un castellano aberrante. El castellano peruano está evolucionando a otra lengua. En el Perú existen diferentes variedades del castellano. Sencillo, a ver, ¿quién me dice? Número 6. Está claro. A ver, la letra D, correcto. En el Perú existen variedades del castellano, es decir, dialectos del castellano. Dedo entonces, Cosete, muy bien. Número 7, señale la opción incorrecta con respecto al multilingüismo en el Perú. Incorrecta, la falsa. Letra A dice, algunas lenguas amazónicas tienen pocos hablantes. Sí, eso es correcto. ¿Ya? Tienen pocos hablantes, algunos menos decían. Letra B, el español tiene prestigio social a diferencia del quechua. Sí, pues el español tiene prestigio social. Por eso que en algunos lugares se inhibe la gente de usar su lengua madre, el quechua. A ver, sigo. Escribí por aquí que a ver, parece que algunos ya lo vieron. La C. En la región Loreto se habla varias lenguas amerindias, sí, correcto.
La D, no se hablan lenguas nativas en el departamento de Lima, sí se hablan dos, el Cauqui y el Jaca. Muy bien, esa es entonces dedito para la número 7. Pasemos a la siguiente, número 8. Número 8 dice, indique los enunciados correctos con respecto a la realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Realidad lingüística del Perú. Vamos a ver. Letra A. Lingüísticamente el castellano limeño es prestigioso. Lingüísticamente no, solamente social. ¿Ya? Socialmente sí, pero lingüísticamente no. ¿Ya? Entonces, la primera es falsa. Dos, el español del Perú se expresa por el fenómeno del ceseo. Sí, eso es correcto. ¿Ya? Nosotros no pronunciamos la Z, feta, sino que en lugar de ello pronunciamos la S. Ya lo vio, ¿no, Joel? Bueno, vamos a ver si es verdad. La número 3, el yeísmo solo aparece en el departamento de Lima. El yeísmo no, en otros departamentos también. La 4, se habla quechua en la zona amazónica de Pastaza. Sí, es correcto. Algunas lenguas amerindias están en peligro de extinción. También es correcto. Entonces, la alternativa sería la 2, la 4 y la 5. ¿Ya? Número 9. El quechua y el aymara son lenguas maternas respectivamente en ¿dónde? En Tacna, Cusco, en Ayacucho, Puno, en Lima, Tacna o en Puno, Cusco. Mira, dice el quechua y el aymara. ¿Dónde puede ser? En Ayacucho y en Puno. Muy bien, es correcto, Joel. ¿No? Correcto, Xiomara. Ayacucho y Puno. Número 10. Señale la alternativa correcta acerca del castellano del Perú. Acerca del castellano en el Perú. Afirmación correcta, dice, el ceseo supone preservar el contraste, o sea, la diferencia entre Z y S. No, al contrario, la confunde. B, la homonimia es el resultado del ceseo y el yeísmo. Sí, podría ser, se confunde la L con la Y. El ceseo implica una infracción al dialecto estándar, ¿no? No tiene nada que ver, todo el mundo la usa. El yeísmo se concretiza solo en la zona costera, no, también hay en algunos lugares, en la sierra y en la selva, ¿no? Muy bien, entonces la única que tenemos es B, correcto, muy bien. B, eso entonces para el número 10, número 11, señale la opción donde aparece solo nombres de países que históricamente forman parte del área dialectal quechua. A ver, en Bolivia, en Venezuela, ¿cómo va a dar quechua en Venezuela? No, en Venezuela no usan el quechua. La B, Venezuela otra vez, no otra vez. La C, Chile, Bolivia y Colombia. Y esa es, ¿ya? Entonces, corazoncito para la número 11. Número 11, muy bien, Verónica. Número 12. Elija la opción que presenta una serie de lenguas amazónicas. A ver, usted que tiene el cuadrito ahí. Elige una opción que presente una serie de lenguas amazónicas. ¿Cuál de ellas presenta una serie de lenguas amazónicas? ¿Quién me dice? Dedo. C. A ver. Chamicuro, Chipibo y Culina, esa es, ¿ya? Ya que en la primera la malogra el Cauqui, en la segunda la malogra el Aymara y en la última el Jacal. Por lo tanto, la que sí es correcta es la letra C. Corazoncito entonces para la letra C, ¿ya? Letra C. A ver, seguimos. Siguiente, número 13. Número 13 dice, si se tiene en cuenta la afiliación lingüística que concierne a las lenguas amazónicas, señale la lengua que continúa la serie. Ashaninka, Chamicuro, Nomatsigenga. Usted que tiene el cuadrito, sabe acerca de series. ¿Qué continúa? Muy bien, Kiara, continúa la de el Machiguenga. Rapidito lo hizo. Correcto, Xiomara. A ver, número 14. Identifique la opción que presenta la lengua amerindia con mayor distribución geográfica en el Perú. ¿Ya? Lengua amerindia con mayor distribución geográfica está fácil, ¿no? Dedo, quechua, muy bien, dado. Correcto, Cosete. 15, a ver, relacionamos. El español del Perú presenta rasgos comunes y diferenciadores con otras variedades españolas prehispánicas. Establezca la correlación entre ambas columnas teniendo en cuenta las características del español peruano. Número 1. Juana todavía está media dubitativa. No, no se dice media, es medio. Por lo tanto, aquí hay una falla. Se llama, esto de acá es un adverbio. Los adverbios no tienen accidentes, no varían. Por lo tanto, esto corresponde con la letra B. 1, B. Sigo. 2. Su papá de mi amigo está hospitalizado. Mira, doble posesivo. Su y mi. ¿Ya? Doble posesivo. Reiteración de posesivo. Ya lo vi por ahí algunos. Creo que todos. A ver. Su brillante idea fue muy aplaudido en el aula. Aquí no hay concordancia nominal.
¿Ya? Y por último, deseas una tacita de cafecito y gaseosita. Muy bien, diminutivo. Es la letra A, avioncito. Muy bien, correcto. Avioncito. A ver, sobre la práctica domiciliaria ya te corresponde a ti. No te olvides, hay un cuadro que copiar.